Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. Marcamos el pulso, en este caso en el mercado español, y revisamos algunas de las compañías que vimos hace varios meses al inicio de la pandemia y bueno, aprovechando la noticia de Pfizer y BioNTech tienen esa vacuna con un 90% de efectividad, prestamos atención a esos sectores que han estado pasándolo mal durante estos últimos 6 meses y que bueno, pues esta noticia les ha dado un poco de aire fresco. Aún así, esa noticia tiene ese impacto breve en los mercados financieros. Todavía queda mucho recorrido que realizar y en este caso este sector en concreto, el de las aerolíneas, es muy dependiente de las restricciones, de los confinamientos y de la posibilidad de viajar con garantías sanitarias. Ya no solo el propio viaje en sí, lógicamente las medidas que las compañías aéreas están llevando a cabo, por ejemplo, ahora en España algunas compañías aéreas lo que están solicitando a los viajeros es que en origen tengan hecha una PCR con menos de 72 horas de antigüedad para poder viajar sin ningún tipo de problema y que le dejen entrar, en este caso, en territorio español. Esa medida es muy buena de cara a tener seguridad en cuanto al propio viaje en sí, pero el problema está en que no hay ningún tipo de incentivo todavía para que los viajeros tengan posibilidad de buscar destinos turísticos hacia los cuales, lógicamente, poder desconectar. Entonces es básicamente un problema de demanda que este tipo de compañías pues han llevado a verse perjudicadas por encima del 80% en cuanto a la facturación y por encima del 80%, casi el 90% en el caso de IAG, como ahora veremos, en cuanto a pasajeros por kilómetro recorrido. Básicamente lo que hemos visto es un fuerte impulso gracias a esta noticia y aunque conocimos los datos de los resultados empresariales a finales del mes de octubre, la noticia del pasado día 9, día 8, día 9 de noviembre de Pfizer y de BioNTech pues nos ha marcado un pequeño hito de subida en esta cotizada que encuentra de nuevo resistencia y dado que está en niveles extremos de indicadores como RSI o estocástico a punto de cruzar su señal con la media por encima de 80, pues deberíamos esperar recortes en la cotización. Entonces vamos a entrar con el gráfico en pantalla completa para que lo podáis ver bien y bueno, pues lo que tenemos es un pequeño resumen de cómo ha evolucionado IAG desde los máximos bueno, no los máximos, sino los niveles de cotización previos al impacto de la pandemia, todo el drawdown que tuvo hasta los mínimos de marzo, aunque luego estuvo cotizando también en niveles inferiores, pero la caída inicial supuso una caída del 73% en la cotización de IAG. Después de una pequeña resaca y una subida importante, marcando de nuevo niveles extremos por indicadores, tanto por estocástico como por RSI, en niveles aproximados a los 2,60 € por acción, de nuevo, bueno, pues tuvimos esa caída fuerte y desde entonces, desde el pasado 16 de julio, hemos encontrado bueno, pues una estructura de caja bastante estable y sabiendo que después del proceso de ampliación de capital que finalizó a finales de septiembre, donde básicamente el extremo inferior, donde no interesaba entrar en la ampliación, era que la cotizada bajara por debajo de los 92 o igualar esa cifra de 92 céntimos por acción, esta línea roja que afortunadamente nunca llegó a tocar y bueno, pues que desde entonces, incluso cotizando en niveles extremos inferiores, en lugar de recuperar la cotización, lo que ha hecho es básicamente estancarse en niveles estables ligeramente por o aproximadamente en el euro por acción. A partir de ahí, bueno, pues en principio lo que deberíamos esperar del comportamiento de IAG, sabiendo que todavía en el aspecto fundamental y sobre todo en el aspecto económico global es muy difícil que pueda recuperar el tránsito aéreo con la normalidad con la que teníamos antes del mes de febrero, sería importante gestionar posiciones sobre todo de cara a evitar volver a incurrir en caídas en la cotización, que es en principio en el aspecto técnico lo más probable que pueda suceder. Entonces, todos aquellos que estéis pendientes o estéis posicionados en el valor y hayáis entrado en precios dentro de esta caja de color amarillo que tenéis en pantalla, quizás sería interesante o bien buscar cerrar
parcial o totalmente la posición, sabiendo que por el aspecto técnico que nos está marcando y sobre todo porque la tendencia de la media de 200 sesiones es indiscutiblemente bajista para el valor, que podamos lógicamente cerrar en la mejor de las posibilidades que tenemos actualmente. A partir de ahí, bueno, pues un pequeño resumen quería ver con vosotros del informe de resultados de la compañía del pasado día 22, el 30 de octubre, perdón, de este mes, del mes pasado, perdón, del informe de resultados del tercer trimestre. Como podemos ver, básicamente datos principales que podemos ver en cuanto a la evolución de los 9 primeros meses del año, es que mientras que los ingresos por pasaje han sido de 4.800 millones, a partir de ahí lo que tenemos en comparación con 2019 de 17.000 millones es una caída en la facturación de un 71%. Los ingresos totales, también teniendo en cuenta el aspecto del transporte de mercancías, en general ha habido una caída de los ingresos de un 66%. A partir de ahí, bueno, pues lo que tenemos son rendimientos alternativos, resultados estatutarios en millones de euros, pero sobre todo me gustaría ver y comparar los datos trimestrales. Aquí tenemos el trimestre del 2020 comparado con el trimestre del 2019 y podemos ver cómo el total de ingresos ha caído un 82,9% desde los 7.266 millones facturados en 2019, en el tercer trimestre de 2019, a los 1.217 facturados en el trimestre de este año. Las pérdidas, lógicamente, lo que ha llevado es a marcar un hito desde un beneficio de 1.008 millones de euros de beneficio en el tercer trimestre del año 2019 a una pérdida de 1.761 millones en el trimestre del año 2020. Eso supone una caída no solo del 100% del beneficio del año anterior, sino una caída superior al importe ganado en el 2019. Estamos hablando de una caída, si tuviéramos que hacer el cálculo proporcional desde 2008, más de un 200% de caída de los beneficios. Es decir, ha perdido los 1.008 facturados en el tercer trimestre de 2019 y otros 1.761 ya entrando en pérdidas en el tercer trimestre. Por lo tanto, la caída relativa es espectacular. Y luego los indicadores operativos, que es cómo se mide realmente muchos parámetros del sector de las aerolíneas. Tenemos por un lado los asientos por kilómetro ofertado, que han caído un 78,6%, el número de pasajeros por kilómetro transportado un 88%, o el número de despegues que se han llevado a cabo desde los 215.920 vuelos en el 2019 a los 64.288. Estamos hablando de una caída del número de vuelos de un 70,2%. Entonces, básicamente, a nivel fundamental, la compañía, la ampliación de capital, le está permitiendo cubrir costes a corto plazo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues habrá que esperar, sabiendo que esto lógicamente tiene un final en cuanto a lo que la pandemia se refiere. Estas compañías deberán estar consumiendo capital a partir de préstamos financieros o de recurrentes ampliaciones de capital, para evitar, lógicamente, entrar en bancarrota. Sería muy difícil que esto pudiera suceder, pero entra dentro de las posibilidades. Aún así, en el corto plazo, lo más interesante es prestar atención a esa estructura de caja que nos está marcando una resistencia inicialmente insalvable, dada la circunstancia y el estado en el que se encuentra ahora mismo el mercado. Y bueno, pues seguiremos valorando la compañía en próximos vídeos. Un saludo, muy buenas, hasta la próxima. Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV.